El poder no siempre se grita. A veces se susurra en otra lengua. La de Eleonora Ainsworth se hablaba en el lenguaje silencioso de la tinta sobre el pergamino, en el crujido de un mapa al ser desenrollado bajo la luz dorada de una lámpara de aceite. Afuera, la llovizna persistente de Londres golpea los cristales de su estudio, un tamborileo constante que aísla su pequeño mundo del resto de la ciudad. El aire huele a cuero viejo, a humo de leña y al aroma casi imperceptible de las flores prensadas que guarda entre las páginas de sus libros más pesados. Si esta historia empieza a envolverte como la seda vieja de un vestido olvidado, suscríbete y acompáñame cada noche. Hay muchas mujeres que aún quieren contarte su historia. Acomódate. Baja el ritmo. Esta noche, te contaré cómo empezó todo. El universo de Eleonora Ainsworth estaba contenido entre 4 paredes revestidas de roble oscuro. Era un cuarto que su padre, un hombre de ciencia y silencios, había llenado de libros y maravillas antes de que una neumonía se lo llevara demasiado pronto. Ahora era el santuario de ella, su refugio y, en cierto modo, su jaula dorada. Las paredes no estaban decoradas con retratos familiares ni paisajes pastorales ingleses. En su lugar, colgaban mapas. Mapas de costas lejanas, de continentes enteros, de islas que parecían motas de polvo en la inmensidad azul. Y en el centro de la pared más grande, frente a su escritorio, colgaba el más importante de todos, un mapa de África, con vastas extensiones de un color ocre pálido, marcadas con la ominosa y seductora frase, territorio inexplorado. Eleonora no era una dama victoriana convencional. A sus 28 años, había rechazado 3 propuestas de matrimonio, no por falta de pretendientes adecuados, sino porque la vida que le ofrecían, una sucesión interminable de tés, cenas, bailes y la gestión de una casa, le parecía una forma de muerte en vida. Prefería la compañía de Humboldt, de Burton, de Speke. Sus libros eran sus confidentes, las crónicas de sus viajes, sus novelas románticas. Se sentaba durante horas, con una taza de té Darjeeling enfriándose a su lado, trazando con la yema del dedo las rutas que otros habían recorrido, imaginando el tacto de la arena del desierto, el sonido de un idioma que nunca había oído, el olor de una flor que no tenía nombre en inglés. Tú la ves ahora, de pie junto a la ventana, con la silueta recortada contra el gris húmedo de la tarde. La tela de su vestido, de un profundo color borgoña, es pesada y cae en pliegues solemnes hasta el suelo. No mira la calle, ni los carruajes que chapotean en los charcos. Su mirada está perdida en el reflejo del mapa en el cristal, superpuesto sobre el monótono paisaje londinense. Te preguntas qué siente en ese momento. No es tristeza, no exactamente. Es una especie de anhelo tan profundo que tiene una presencia física, una presión en el pecho que solo se alivia cuando vuelve a su escritorio. Su interés no era un simple capricho. Era una estudiosa autodidacta. Su estudio era, en esencia, un modesto gabinete de curiosidades, una práctica muy de moda entre los caballeros de la época, pero inusual para una mujer. Tenía cajas de entomología con escarabajos de exoesqueletos iridiscentes, un herbario con helechos recogidos en los rincones más húmedos de Escocia, y fragmentos de geodas que brillaban con cristales violetas al abrirlas. Pero todo esto era conocimiento de segunda mano, recolectado por otros o encontrado en su propia tierra. Era como leer la descripción de un banquete mientras se moría de hambre. Los cronistas aún dudan si su fascinación por los territorios inexplorados era una búsqueda puramente científica o una rebelión silenciosa contra un destino ya escrito para ella en los salones de té de Kensington. Quizás no era ni una cosa ni la otra, o quizás eran ambas a la vez. Señorita Eleonora, una voz suave pero firme la saca de su ensoñación. Es la señora Gabel, el ama de llaves, una mujer cuya lealtad a la familia era tan rígida como su corsé.
Su tía Agatha ha llegado para el té. La espera en el salón azul. Eleonora cierra los ojos por un instante. El salón azul. Olor a cera de abeja y a popurrí rancio. Conversaciones sobre el tiempo, sobre la tos del vicario, sobre la terrible elección de sombreros en la boda de la hija de un varón. Un ligero toque de ironía se dibuja en sus labios. El mayor peligro al que se enfrentaría hoy no sería un animal salvaje ni una tribu hostil, sino el aburrimiento mortal de una tarde con su tía. Con un suspiro casi inaudible, alisa su vestido. Su rebelión, por ahora, debía seguir siendo secreta, contenida en el silencio de ese cuarto, entre el murmullo de las páginas y el latido constante de la lluvia. Mientras cruza el pasillo, te das cuenta de que su porte es erguido, su calma imperturbable. Pero si te fijas bien, en el modo en que sus dedos se crispan ligeramente sobre un pliegue de su falda, entiendes que está conteniendo un mundo. Un mundo que está a punto de desbordarse. En su mente, no camina sobre una alfombra persa, sino sobre la tierra roja de un continente desconocido. Él te puede esperar. El mundo, sin embargo, llevaba demasiado tiempo haciéndolo. En su estudio, sobre el escritorio, yace un libro abierto por la sección de botánica de África Occidental. Junto a él, una pluma y un cuaderno en blanco. La primera página estaba vacía, esperando. Esperando el comienzo de una historia que nadie, y menos que nadie su tía Agatha, podría haber imaginado jamás. El reloj del pasillo da las 4, cada campanada un eco solemne de la vida que estaba a punto de dejar atrás. La decisión, una vez tomada, fue como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Silenciosa, pero innegable. Unos días después del té con su tía, Eleonora Ainsworth hizo algo que ninguna mujer de su posición se habría atrevido a hacer. No consultó a nadie. No pidió permiso. Simplemente, se puso su abrigo de viaje más sobrio, uno de lana gris marengo, y tomó un cabriolé hasta la Terlodge, en Kensington Gore. El imponente edificio de ladrillo rojo, sede de la Real Sociedad Geográfica, se alzaba como un templo secular dedicado a la exploración y al imperio. Un bastión de barbas, opiniones inamovibles y el olor penetrante del humo de pipa. El vestíbulo era un espacio vasto y frío, diseñado para intimidar. El sonido de sus botas sobre el mármol pulido resonaba en el silencio cavernoso, atrayendo la mirada disimulada de un par de caballeros que conversaban en voz baja junto a un globo terráqueo del tamaño de un carruaje. La ves esperar allí, de pie junto a un busto de mármol de algún explorador olvidado de rostro severo. Su postura es impecable, su espalda recta, sus manos enguantadas en cuero suave descansando sobre el cierre de su bolso. No parece nerviosa, sino extrañamente serena, como si estuviera observando un ritual ajeno con curiosidad antropológica. Finalmente, un joven secretario con el pelo engominado la condujo por un pasillo revestido de más madera oscura y más retratos de hombres que habían conquistado desiertos y cartografiado ríos. La condujo no a una sala de juntas, sino a una pequeña oficina lateral. La del subsecretario, un hombre de mediana edad llamado señor Hemlock, cuyo rostro parecía permanentemente avinagrado, como si acabara de morder un limón. El señor Hemlock no la invitó a sentarse. Permaneció de pie detrás de su escritorio abarrotado, usando el caos de papeles como una barricada. Eleonora le explicó su propósito con una claridad y una economía de palabras que lo desconcertaron. Había preparado una propuesta de expedición a la cuenca del río Ogobe, en África Occidental. Su objetivo era puramente científico, recolectar especímenes botánicos no clasificados y estudiar los peces de agua dulce de la región, un campo notablemente descuidado por expediciones anteriores. Había adjuntado un presupuesto detallado,
un itinerario propuesto y una lista de lecturas académicas que demostraban su profundo conocimiento del tema. El hecho histórico dominante de aquel encuentro fue la política no escrita, pero férreamente aplicada, de la sociedad. Las mujeres no podían ser miembros de pleno derecho. Podían donar, podían asistir a conferencias públicas como invitadas, pero la idea de patrocinar a una de ellas en el campo era, sencillamente, impensable. El señor Hemlock tomó el delgado portafolio que ella le ofrecía como si estuviera contaminado. Lo abrió, pasó las páginas con una rapidez insultante y lo cerró con un chasquido seco. Señorita Ainsworth, dijo, y el tono era de una condescendencia tan pulida que resultaba casi una obra de arte. Su entusiasmo es admirable. Verdaderamente. Hizo una pausa, como si buscara las palabras más amables para aplastar un insecto. Sin embargo, la sociedad financia expediciones científicas serias. El campo es un lugar brutal, peligroso. Inadecuado para la delicada constitución de una dama. Sientes el frío de la sala, un frío que no viene de la falta de calefacción. Es el frío del prejuicio, sólido e inamovible como el mármol del vestíbulo. Eleonora no parpadeó. Mi constitución, señor, es bastante robusta. Y mi investigación, le aseguro, es tan seria como la de cualquier hombre que haya patrocinado esta institución. Un leve tic apareció en la mejilla del señor Hemlock. La ironía de la situación era casi cómica. Aquellos hombres, que se enorgullecían de su apertura a los confines más lejanos del mundo, eran incapaces de ver más allá de la falda de una mujer en su propia oficina. Un dato curioso de la época era que cualquier propuesta seria a la sociedad debía ser apadrinada por al menos 2 miembros existentes. Eleonora lo sabía, y por eso había apelado directamente, un acto de audacia o de ingenuidad desesperada. Los cronistas aún dudan si la frialdad del secretario fue una política institucional o un reflejo de su espanto personal ante una mujer que no conocía su lugar. Probablemente, una mezcla de ambas cosas. La sociedad no puede, y no lo hará, considerar esta propuesta, concluyó Hemlock, deslizando el portafolio de vuelta sobre la superficie pulida del escritorio. Era una orden de expulsión envuelta en las cintas de la burocracia. Eleonora Ainsworth simplemente inclinó la cabeza. Gracias por su tiempo, señor. Tomó sus papeles, se dio la vuelta y salió de la oficina sin una palabra más. Caminó por el mismo pasillo, bajo la misma mirada de los exploradores muertos, y cruzó el mismo vestíbulo silencioso. El portero le abrió la pesada puerta de roble y latón, y el aire húmedo y gris de Londres la recibió como un viejo amigo. No había fracasado. Simplemente, había confirmado una sospecha. La puerta principal estaba cerrada para ella. Era hora de buscar la entrada de servicio. Mientras se alejaba por la acera, te preguntas si se dará la vuelta y se marchará a casa, derrotada. Pero no lo hace. Su paso es firme, medido. La lluvia fina comienza a caer de nuevo, oscureciendo los hombros de su abrigo de lana, pero ella no parece notarlo. La humillación no la había quebrado, la había templado, como el acero en agua fría. En ese momento, en medio del ruido de los cascos de los caballos y los gritos de los vendedores ambulantes, Eleonora Ainsworth no era una dama rechazada. Era una exploradora que acababa de descubrir la verdadera naturaleza del primer obstáculo en su mapa. Y no estaba en África. Estaba allí mismo, en el corazón de Londres. El rechazo de la élite científica no fue un final, sino un desvío hacia aguas más turbias y, a su manera, más honestas. Eleonora sabía que el decoro y la respetabilidad no la llevarían a África.
Necesitaba pragmatismo, y el pragmatismo, en el Londres del siglo XIX, a menudo se encontraba en los lugares que la buena sociedad pretendía ignorar. Su siguiente destino no fue un salón literario ni una galería de arte, sino una taberna ruidosa y llena de humo en los muelles de Wapping, un lugar donde el olor a alquitrán, pescado salado y cerveza barata se pegaba a la ropa y a la memoria. Se llamaba El Ancla Oxidada. No era un lugar para una mujer sola, y menos para una dama. Pero Eleonora no iba como una dama. Se había despojado de su vestido de día y se había puesto un atuendo de viaje mucho más sencillo y oscuro, casi el de una viuda modesta, con un velo que oscurecía sus rasgos lo suficiente para no llamar una atención indebida. Tú la observas deslizarse entre las mesas toscas, un fantasma de otro mundo en medio de marineros borrachos y comerciantes de miradas astutas. El aire es espeso, una cacofonía de acentos de todo el imperio y el estrépito de jarras de peltre chocando. En un reservado al fondo, iluminado por el parpadeo de una lámpara de aceite que luchaba contra las sombras, la esperaba un hombre llamado Silas Croft. No era un caballero. Era un comerciante, un contrabandista según algunos, un oportunista según todos. Se había enriquecido con el comercio de bienes que la Compañía de las Indias Orientales consideraba suyos, y ahora tenía una pequeña flota de barcos de carga que surcaban rutas comerciales menos vigiladas. Croft era un hombre corpulento, con manos que parecían capaces de romper un coco y una barba rojiza salpicada de gris. En la mesa entre ellos había una botella de ginebra holandesa, no té. Señorita Ainsworth, dijo, su voz un murmullo grave que apenas se elevaba sobre el bullicio. Me arriesgué mucho al aceptar verla aquí. Y yo al venir, señor Croft, respondió ella, su voz tranquila y clara, una extraña melodía en medio del ruido. Se sentó frente a él, manteniendo la espalda recta, una isla de compostura en un mar de caos. La razón por la que Eleonora había buscado a Croft era un hecho histórico dominante de la época: la exploración privada estaba intrínsecamente ligada al comercio. Mientras las sociedades científicas patrocinaban expediciones por prestigio, los comerciantes lo hacían por pura ganancia. Un nuevo mapa, una nueva ruta fluvial, el descubrimiento de un recurso natural, todo eso era información valiosa. Eleonora no le ofreció a Croft la gloria de la ciencia, sino algo mucho más tangible, información de primera mano. Mapas detallados de afluentes no registrados del río Gobe, informes sobre las poblaciones locales, sus alianzas, sus necesidades comerciales. Y, por supuesto, la posibilidad de descubrir nuevas fuentes de caucho, aceite de palma o maderas preciosas. Silas Croft la escuchó, sus ojos pequeños y brillantes estudiándola por encima del borde de su vaso. No estaba acostumbrado a que las mujeres le hablaran de presupuestos y logística. La mayoría de las mujeres que conocía hablaban de precios de mercado, pero de un tipo muy diferente. Le pareció una curiosidad, una anomalía. ¿Y qué quiere de mí?, preguntó finalmente. Pasaje en uno de sus barcos hasta la costa de los esclavos. Un pequeño equipo de porteadores locales a mi llegada. Y fondos para cubrir los gastos de la expedición durante 6 meses. A cambio, todos mis hallazgos comerciales, rutas, recursos, contactos, serán exclusivamente suyos. Era un pacto con el diablo, y ella lo sabía. Pero el diablo, al menos, era directo en sus intenciones. Un dato curioso sobre estos tratos era que a menudo se sellaban sin papeles, con un simple apretón de manos, ya que la confianza en los bajos fondos valía más que cualquier contrato legal que pudiera ser usado en su contra. La ginebra que bebían, por ejemplo, probablemente había llegado a Inglaterra sin pagar los impuestos correspondientes. Era el lubricante de una economía sumergida que movía casi tanto dinero como la oficial.
Los cronistas aún dudan si Silas Croft vio en ella una inversión genuina o simplemente una apuesta excéntrica y divertida. Algunos sugieren que, a pesar de su rudeza, sentía un retorcido respeto por su audacia. Otros, que simplemente calculó que el riesgo era bajo y la potencial recompensa, alta. «Es usted una mujer muy extraña, señorita Ainsworth», murmuró Croft, rellenando su propio vaso. «El mundo está lleno de cosas extrañas, señor Croft. Por eso quiero ir a verlo». La respuesta pareció complacerle. Una sonrisa lenta se abrió paso en su barba. Era la sonrisa de un depredador que encuentra a una criatura inesperadamente interesante. Sientes la tensión en ese pequeño reservado, una danza de poder entre dos personas de mundos opuestos, unidas por una ambición común. Él tenía los medios, ella, el conocimiento y la voluntad. Finalmente, extendió su enorme mano sobre la mesa de madera pegajosa. «Trato hecho», retumbó. «Pero déjeme advertirle algo. África no es un herbario de Escocia. Se la comerá viva si no tiene cuidado». «Tomo nota de su advertencia», dijo Eleonora, y su mano enguantada desapareció dentro de la de él. El apretón fue firme, un pacto sellado no con la cera de un escudo familiar, sino con el olor a ginebra barata y la promesa de lo desconocido. Al salir de el ancla oxidada y volver a la noche fría y neblinosa de los muelles, Eleonora respiró hondo. El aire olía a libertad. Una libertad peligrosa, comprada a un precio que aún no conocía, pero libertad al fin. Te das cuenta de que no hay rastro de miedo en su rostro, solo una determinación helada. Había navegado por las traicioneras aguas de la sociedad londinense y había encontrado a su improbable capitán. El siguiente paso ya no era un sueño dibujado en un mapa. Era un destino fijado en el calendario de mareas de un barco de carga. Dejar Londres fue un acto de sigilo, no una despedida ceremonial. Eleonora Ainsworth se desvaneció de su vida como la niebla se disipa sobre el Támesis al amanecer. No hubo fiestas de despedida, ni lágrimas en pañuelos de encaje, ni abrazos prolongados en un muelle concurrido. Su partida fue tan silenciosa y deliberada como la planificación que la precedió. Dejó una carta para su tía Agatha, una nota cuidadosamente redactada que hablaba de un retiro prolongado al campo por motivos de salud, una mentira piadosa tan delgada como el papel en el que estaba escrita. Vendió en secreto algunas de las joyas de su madre, un broche de zafiros, un par de pendientes de perlas, para tener un pequeño fondo de emergencia propio, dinero que Silas Croft no controlaría. Una mañana gris, antes de que la ciudad despertara del todo, un carruaje sin insignia se detuvo frente a su casa. Sus posesiones para el viaje eran sorprendentemente escasas, 2 baúles de madera reforzados con hierro. Uno contenía ropa práctica y duradera, muy alejada de la moda victoriana, junto con sus herramientas científicas, un microscopio de latón, prensas para plantas, frascos de recolección y cuadernos encuadernados en cuero resistente a la humedad. El otro contenía libros. No novelas, sino tratados de botánica, guías de medicina tropical y las obras completas de Shakespeare. Un lujo, quizás, pero uno que consideraba esencial para la supervivencia del alma. El barco que la esperaba no era un elegante clipper de pasajeros, sino el Sea Serpent, un vapor de carga de casco oxidado cuyo nombre parecía una broma pesada. Olía a carbón, a salitre y a la carga que llevaba en sus bodegas, fardos de tela de Manchester, cajas de herramientas y barriles de quién sabe qué. El capitán, un hombre taciturno llamado M.Z. Bis, la recibió con un gruñido que podría haber sido un saludo. Le asignaron un camarote diminuto, poco más que un armario con una litera dura y un único ojo de buey que miraba hacia el agua sucia del puerto. Tú la ves allí, de pie en la cubierta mientras el Sea Serpent se aleja lentamente del muelle.
La silueta familiar de Londres, las agujas de las iglesias, las chimeneas humeantes, el esqueleto del puente de la torre en construcción, se va difuminando en la bruma matutina. Es un momento extrañamente desprovisto de emoción. No hay lágrimas, no hay gestos de despedida. Solo una quietud profunda. Te preguntas si siente algún atisbo de arrepentimiento, de miedo a lo desconocido que la espera. Pero su rostro, pálido por el aire frío, es una máscara de serenidad. El hecho histórico dominante de esta travesía era la brutal diferencia entre los viajes de primera clase y los de carga. Mientras los ricos disfrutaban de salones con paneles de caoba y cenas de varios platos en los grandes transatlánticos, el viaje en un carguero era una prueba de resistencia. La comida era monótona y salada, la compañía, ruda, y el ritmo de la vida estaba marcado por el golpeteo constante del motor de vapor y el balanceo incesante del barco. Para Eleonora, sin embargo, esta austeridad era una forma de purificación. Cada milla náutica que la alejaba de Inglaterra era una capa de expectativas sociales que se desprendía de ella. Los primeros días fueron los más duros. Un mareo persistente la mantuvo postrada en su litera, escuchando el crujido de la madera y el quejido del metal. La tripulación la ignoraba en su mayor parte, considerándola una carga extraña, el capricho de su empleador. Un dato curioso es que la superstición marinera a menudo consideraba a las mujeres a bordo como un mal presagio. Eleonora no era ajena a esto, y su presencia era una perturbación silenciosa en el pequeño universo masculino del barco. Pasó las horas leyendo a la luz oscilante de una lámpara de queroseno, haciendo anotaciones en sus diarios, perfeccionando sus planes. No buscaba la compañía de los marineros, pero los observaba. Aprendía en silencio, descifrando el lenguaje del mar en sus rostros curtidos y sus manos callosas. Los cronistas aún dudan si su aislamiento durante el viaje fue una elección deliberada para prepararse mentalmente o una consecuencia de la hostilidad silenciosa de la tripulación. Quizás fue simplemente que, por primera vez en su vida, estaba completamente sola, y encontró en esa soledad no un vacío, sino un espacio para respirar. Una tarde, mientras el barco cruzaba el Golfo de Vizcaya, conocido por sus mares agitados, una tormenta feroz se abatió sobre ellos. El Sea Serpent gemía y se retorcía como un animal herido. Las olas barrían la cubierta, y el viento aullaba entre los aparejos. En el momento de mayor violencia, Eleonora salió de su camarote y subió al puente, sujetándose a la barandilla. El capitán M.Z. Bis, aferrado al timón, le gritó que volviera adentro. Pero ella se quedó allí, con el pelo suelto azotado por el viento, el rocío salado empapando su rostro y su ropa. Sientes la fuerza del viento que casi te arranca, la sensación del agua helada en la piel. Y la ves. En su rostro no hay miedo, sino una extraña euforia. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina que le has visto, se dibuja en sus labios. Estaba viva. Estaba enfrentando algo real, algo elemental. No la tiranía de las tazas de té y las conversaciones vacías, sino la furia honesta y pura de la naturaleza. Cuando la tormenta amainó, y el sol volvió a salir sobre un mar hinchado pero calmado, algo había cambiado. El capitán M.Z. Bis la miró con un nuevo tipo de respeto a regañadientes. No había gritado, no se había desmayado, no se había quejado. Simplemente, había resistido. Como el barco. Desde ese día, el gruñido matutino de M.Z. Bis fue un poco menos hostil, y a veces, incluso le ofrecía una taza de un brebaje caliente que él llamaba café. El adiós a la línea del Támesis había sido un corte limpio. El bautismo en la tormenta fue su verdadera bienvenida a una vida donde las reglas se escribían con agua, viento y acero. Después de semanas de un monótono horizonte azul y gris, la primera visión de la costa africana no fue una línea clara,
sino una mancha verde esmeralda que parecía vibrar bajo un cielo blanco por el calor. El Sea Serpent ancló a cierta distancia de la costa, cerca de la desembocadura de un río fangoso, en un pequeño puesto comercial que los europeos llamaban simplemente Glasstown. El nombre era una cruel ironía, pues no había nada de cristalino en aquel lugar. El aire que llegó flotando hasta el barco fue el primer asalto. Era un muro invisible, una mezcla densa y abrumadora de humedad, vegetación en descomposición, humo de leña y el olor salobre y almizclado de la propia tierra. Eleonora estaba en la cubierta, observando cómo bajaban una chalupa para llevarla a tierra. Se había puesto su atuendo más práctico, una falda de sarga resistente, una blusa de algodón de cuello alto y un sombrero de paja de ala ancha para protegerse del sol implacable. Aún así, en cuestión de minutos, sintió cómo la tela de su ropa se pegaba a su piel, y una fina capa de sudor le cubría la frente. La comodidad fresca y húmeda de Inglaterra parecía un sueño de otra vida. El viaje a la orilla fue corto pero revelador. El agua del río era opaca, del color del té con leche, y en las orillas, una maraña de manglares formaba una pared impenetrable de raíces y hojas. El puesto comercial era un caos de unas pocas estructuras de madera y adobe con techos de paja, dispuestas sin orden aparente. La población era una mezcla vibrante, comerciantes europeos de piel enrojecida por el sol y la ginebra, marineros de diversas nacionalidades y, sobre todo, gente local, hombres y mujeres del pueblo Pondbe, cuyas risas y conversaciones en una lengua melódica y rítmica llenaban el aire. Tú estás a su lado cuando sus botas tocan por primera vez la tierra africana. El suelo no es firme. Es una mezcla de arena y lodo que cede ligeramente bajo su peso. El calor no es solo una temperatura, es una presencia física que te envuelve, que te presiona desde todas partes. El sonido es abrumador, el zumbido constante de insectos invisibles, el graznido de aves exóticas, el lejano batir de un tambor. El contacto de Silas Croft, un tal señor Dubois, un agente comercial francés de bigote caído y ojos cansados, la recibió con una cortesía laxa. La condujo a lo que sería su alojamiento, una pequeña cabaña de madera levantada sobre pilotes para protegerla de las inundaciones y las serpientes. El interior era espartano, una cama con mosquitera, una mesa, una silla y un balde de agua. Una lagartija verde brillante corrió por la pared y desapareció por una grieta. Para la mayoría de las damas victorianas, aquello habría sido una pesadilla. Para Eleonora, era el palacio más exquisito. Era real. El hecho histórico dominante de su llegada era la naturaleza de estos enclaves costeros. Eran zonas de contacto cultural y conflicto, limbos entre dos mundos. Aquí, las reglas de Europa no se aplicaban del todo, pero tampoco regían por completo las leyes de las sociedades africanas. Era un espacio de negociación constante, donde el poder se medía en bienes comerciales, marfil, caucho, aceite de palma, y en la capacidad de navegar complejas redes sociales. A Eleonora, esto no se le escapó. Se dio cuenta de que la jungla más densa no era la de los árboles, sino la de las relaciones humanas en aquel lugar. Un dato curioso que notó casi de inmediato fue la importancia de los trade prints o telas comerciales. Ciertos patrones y colores de tela, fabricados en Manchester o en Holanda, eran altamente valorados y se usaban como moneda. Un rollo de tela con un diseño particular podía valer más que el dinero en efectivo para contratar porteadores o comprar alimentos. No era una simple transacción económica, era un lenguaje visual de estatus y confianza. Los cronistas aún dudan sobre cuál fue el mayor choque cultural para Eleonora en esos primeros días. No fue la pobreza material, ni la falta de comodidades, sino la concepción radicalmente diferente del tiempo. En Londres, la vida estaba gobernada por el reloj, por horarios estrictos y citas puntuales.
Aquí, el tiempo era fluido, medido por el sol, las mareas y el ritmo de las conversaciones. La prisa europea era vista no como eficiencia, sino como una forma de mala educación. El señor Dubois, con una ironía cansada, le dijo, en África, el hombre blanco tiene el reloj, pero el hombre negro tiene el tiempo. Le costó varios días aclimatarse. Luchó contra el calor, contra los mosquitos que zumbaban incansablemente contra su mosquitera por la noche, y contra la sensación de ser observada constantemente. Los niños la seguían a una distancia prudente, riéndose entre dientes, y los adultos la miraban con una mezcla de curiosidad y recelo. Siente su frustración inicial, el deseo de empezar su trabajo, frenado por la necesidad de esperar, de observar, de aprender las reglas no escritas del lugar. Una tarde, sentada en el porche de su cabaña, mientras el sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos, una anciana se le acercó. No hablaron. La mujer simplemente le ofreció una fruta de aspecto extraño, de piel rugosa y roja. Eleonora, recordando las advertencias sobre enfermedades, dudó un instante. Pero luego miró los ojos de la mujer, arrugados y sabios, y aceptó la fruta con una inclinación de cabeza. La mordió. El sabor era una explosión, dulce y ácido a la vez, algo que nunca había probado. La anciana sonrió, una sonrisa desdentada y genuina, y se marchó. Ese pequeño gesto fue un punto de inflexión. Comprendió que su éxito no dependería de su brújula o su microscopio, sino de su capacidad para construir puentes. El calor húmedo de la costa ya no era un enemigo que combatir, sino una condición de existencia que debía aceptar. La jungla había comenzado a hablarle, no con rugidos, sino con susurros. Y ella, por fin, estaba aprendiendo a escuchar. Dejar la relativa, y caótica, seguridad del puesto comercial fue como soltar amarras por segunda vez. Esta vez, el océano no era de agua salada, sino de una vegetación tan densa que el sol apenas lograba filtrarse en forma de lanzas de luz dorada. La expedición de Eleonora consistía en una modesta caravana, ella, 4 porteadores del pueblo Mpongwe contratados a través del señor Dubois, y un guía llamado Kosi, un hombre de mediana edad del pueblo Fang cuya familia había vivido en las riberas del río Ogobe durante generaciones. Kosi no hablaba inglés, y Eleonora apenas chapurreaba unas pocas frases de pin comercial. Su comunicación era un mosaico de gestos, dibujos en la tierra y la ayuda ocasional de uno de los porteadores que conocía algunas palabras en ambas lenguas. El río Ogobe se convirtió en su camino y su universo. No lo remontaron por tierra, sino en una piragua larga y estrecha, tallada en un único tronco de árbol. El movimiento era rítmico, hipnótico. El sonido constante era el chapoteo de las pértigas de los porteadores al hundirse en el agua lodosa para impulsar la canoa, un pulso lento y constante que medía su avance. El aire era diferente aquí, lejos del mar. Olía a tierra húmeda, a flores invisibles de aroma dulce y embriagador, y al olor verde y punzante de la savia y las hojas machacadas. Eleonora se sentaba en el centro de la canoa, un extraño anacronismo. Insistía en llevar su sombrero de paja y, a menudo, guantes, no por esnobismo, sino para protegerse de las picaduras de insectos y del sol abrasador. Pero había adaptado su vestimenta, sustituyendo las faldas más pesadas por otras más ligeras y funcionales. Bajo la atenta mirada de Kosi, aprendió a identificar los peligros y las maravillas del río. Aprendió que el suave remolino en la superficie podía delatar la presencia de un cocodrilo tomando el sol bajo el agua. Aprendió a distinguir el grito de un mono del de un ave exótica. Tú estás en esa canoa con ella, sintiendo el suave balanceo, el calor pegajoso que se adhiere a tu piel. El mundo se ha reducido a los bordes de la piragua. A un lado, la pared verde de la jungla, al otro, la misma pared.
Arriba, una estrecha franja de cielo. El río es un pasillo sin fin, y te pregunta si ella siente claustrofobia o una extraña sensación de paz. El hecho histórico dominante de esta etapa del viaje fue la dependencia absoluta del conocimiento local. Los exploradores europeos que intentaron imponer sus métodos y su tecnología a la jungla a menudo fracasaron estrepitosamente. Los que tuvieron éxito, como Eleonora estaba descubriendo, fueron aquellos que tuvieron la humildad de aprender de sus guías. Cosi no navegaba con una brújula, leía el río. Conocía cada curva, cada banco de arena, cada corriente. Sabía que raíces eran venenosas y que hojas podían usarse para tratar una herida. El mapa de Eleonora era una abstracción de líneas y nombres. El mapa de Cosi estaba vivo, grabado en su memoria. Un dato curioso que la fascinó fue cómo su equipo utilizaba ciertas plantas como repelente de insectos. En lugar de los ungüentos químicos que ella había traído de Londres y que resultaban en gran parte inútiles, ellos machacaban las hojas de una planta específica, de fuerte olor cítrico, y se frotaban la pulpa sobre la piel. Funcionaba. Era una ciencia transmitida de generación en generación, una farmacopea que ninguna universidad europea había catalogado. Eleonora tomó muestras, las prensó en su libro y anotó cuidadosamente su uso, sintiendo la emoción del descubrimiento. Sin embargo, navegar por las complejidades de sus gentes era más difícil que navegar por el río. Los cronistas aún dudan sobre el momento exacto en que Eleonora se ganó el respeto de su equipo. No fue un único acto heroico, sino una acumulación de pequeños gestos. Al principio, la trataban con una distancia formal. Era la mujer blanca, la empleadora, una entidad extraña. Pero ella no se comportaba como esperaban. No se quejaba del calor, ni de la comida, una pasta monótona de yuca y pescado ahumado, ni de las incomodidades. Compartía su quinina cuando uno de los porteadores empezó a temblar con los primeros síntomas de la malaria. Intentaba aprender sus nombres y algunas palabras de su idioma, a menudo con resultados cómicos que hacían reír a los hombres. Una tarde, mientras acampaban en una lengua de arena, una serpiente venenosa, una víbora del Gabón con un patrón de camuflaje perfecto, se deslizó peligrosamente cerca de donde uno de los porteadores dormía. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Eleonora, con una calma asombrosa, usó el largo mango de su red para mariposas para desviar a la serpiente hacia la maleza, sin causarle daño. No gritó. No entró en pánico. Simplemente actuó. Después de eso, las miradas cambiaron. El respeto formal fue reemplazado por algo más cálido, una especie de camaradería perpleja. Sientes la atmósfera de ese campamento por la noche. El fuego crepita, lanzando sombras danzantes sobre los rostros de los hombres. El aire se enfría ligeramente, y los sonidos de la jungla se intensifican, un coro de criaturas nocturnas. Eleonora está sentada un poco apartada, escribiendo en su diario a la luz de una linterna. Ya no es solo una espectadora. Es parte de este pequeño ecosistema humano que se mueve a través de un ecosistema mucho mayor. El susurro del río Ogobe le estaba enseñando su lección más importante. Para entender la tierra, primero tenía que entender a las personas que la habitaban. Sus mapas, sus libros, su ciencia, eran herramientas útiles, pero incompletas. La verdadera exploración no consistía en plantar una bandera, sino en escuchar las historias que el río y su gente habían estado contando durante siglos. Y ella, la extraña mujer de una tierra lejana y fría, se estaba convirtiendo en una alumna sorprendentemente aplicada. En medio de la abrumadora uniformidad verde de la jungla, la figura de Eleonora Ainsworth era una anomalía visual. Su elección de vestuario se convirtió en un tema de silenciosa fascinación y, a veces, de práctico debate entre ella y la realidad del entorno.
Se negaba a abandonar por completo las convenciones de su origen, no por vanidad, sino por una compleja mezcla de identidad y pragmatismo. El resultado fue un atuendo híbrido, una declaración andante de quién era, una dama victoriana en el corazón de África. El elemento más conspicuo y comentado era, por supuesto, su corsé. Contra todo consejo y sentido común aparente, se negaba a viajar sin él. El señor Dubois se lo había advertido, Cosí la había mirado con perplejidad, pero ella era inflexible. Para ellos, era un instrumento de tortura autoimpuesto en un clima donde cualquier prenda extra era un suplicio. Sin embargo, para Eleonora, el corsé era una especie de armadura. Le proporcionaba una postura erguida, un recordatorio físico de la disciplina y el autocontrol que consideraba esenciales para su supervivencia mental. Era la estructura rígida de su educación contra el caos exuberante de la jungla. Tú la ves por la mañana, en la intimidad de la tienda de lona que montaban para ella cada noche, ajustando las cintas de esta prenda. El aire ya es cálido y pegajoso, y el esfuerzo le provoca pequeñas gotas de sudor en la sien. Te preguntas cómo puede soportarlo, pero luego entiendes que es un ritual. Es su forma de prepararse para el día, de ponerse no solo una prenda, sino una identidad. Pero su ropa era mucho más que un simple capricho cultural. El hecho histórico dominante aquí es cómo las exploradoras de la época adaptaron su vestimenta de maneras ingeniosas. Eleonora no era una excepción. Sus faldas, aunque largas, estaban hechas de una tela robusta y de color neutro que disimulaba la suciedad y resistía los desgarros. Había encargado a su modista en Londres que cosiera bolsillos grandes y ocultos en el interior, donde guardaba su brújula, un pequeño cuchillo, su cuaderno de notas y lápices. Su falda no era solo una prenda de vestir, era un sistema de almacenamiento, un cinturón de herramientas disfrazado de decoro. El dato curioso más sorprendente, sin embargo, estaba relacionado con su corsé. Más allá de su función simbólica, le había encontrado un uso eminentemente práctico. Dentro de las ballenas rígidas, había creado compartimentos secretos. Allí, envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad, guardaba los especímenes más delicados, las alas iridiscentes de una mariposa rara, las semillas de una orquídea desconocida, o incluso pequeños peces que conservaba en formol dentro de finos viales de cristal. Su corsé, el símbolo por excelencia de la restricción femenina, se había convertido en su caja fuerte biológica, un secreto que guardaba pegado a su cuerpo. Los cronistas aún dudan de si esta adaptación fue un acto de genialidad pragmática o una forma de ironía subversiva. ¿Estaba usando el propio emblema de su opresión como una herramienta de liberación científica? ¿O fue simplemente la solución más lógica que se le ocurrió a una mujer que no tenía los bolsillos de un chaleco de caballero a su disposición? Fuera cual fuese la intención, el resultado era el mismo, su atuendo era un manifiesto. Proclamaba que podía ser una científica y una dama, que no tenía por qué sacrificar una identidad por la otra. Su equipo, al principio, encontraba su apariencia cómica. Los niños de las aldeas por las que pasaban a veces la señalaban y se reían de su extraño contorno. Pero poco a poco, la percepción cambió. Vieron que su ropa, aunque extraña, no le impedía trabajar. Se agachaba para examinar una planta, vadeaba arroyos poco profundos sujetándose la falda y soportaba las largas jornadas en la canoa sin una queja. Su resistencia, enfundada en aquella extraña parafernalia, se convirtió en una leyenda silenciosa. Un día, uno de los porteadores más jóvenes, llamado Ove, tropezó con una raíz y se hizo un corte profundo en el brazo. La herida empezó a sangrar abundantemente. Mientras los demás buscaban hojas para hacer un emplasto, Eleonora, con una calma absoluta, rasgó una tira larga del dobladillo de una de sus enaguas de algodón, una prenda que nadie sabía que llevaba debajo de la falda exterior.
Usó la tela limpia para hacer un torniquete improvisado y detener la hemorragia, y luego desinfectó la herida con un poco del alcohol medicinal que llevaba en uno de sus bolsillos secretos. En ese momento, el absurdo de su atuendo se disolvió. Sus capas de ropa no eran una debilidad, sino un recurso. Sientes el cambio en la atmósfera del grupo. La risa perpleja se transforma en un respeto mudo. Comprenden que cada pieza de su extraño conjunto tiene un propósito, aunque no siempre sea evidente. Su ropa, al igual que ella, era una mezcla de mundos. La forma exterior pertenecía a Londres, pero su función se había adaptado por completo a las exigencias del río Ogobe. El secreto mejor guardado no eran las orquídeas en su corsé, sino la formidable resistencia que se escondía bajo las capas de tela y las convenciones. La jungla no ataca con la fuerza de un ejército, sino con la persistencia de un susurro. Su arma más letal no tiene garras ni colmillos, es invisible, transportada en el delicado estilete de un mosquito anófeles. La malaria, la fiebre de los pantanos, era el fantasma que acechaba a cada expedición europea, y finalmente, vino a por Eleonora. Comenzó de forma sutil. Un escalofrío que no tenía que ver con el frío, una repentina oleada de fatiga que el calor húmedo no podía explicar. Al principio, lo atribuyó al agotamiento, a la monotonía de la dieta. Pero una tarde, mientras catalogaba unos helechos a la orilla del río, un temblor violento se apoderó de su cuerpo, tan fuerte que apenas podía sostener el lápiz. Sus dientes castañeteaban incontrolablemente, y una sensación de frío glacial le recorrió los huesos, a pesar de que el sol caía a plomo sobre ella. Cosi la miró con ojos conocedores y preocupados. No necesitaban palabras. Ambos sabían lo que era. Montaron el campamento antes de lo habitual, en un claro elevado. Los porteadores trabajaban en un silencio solemne mientras Cosi ayudaba a Eleonora a meterse en su tienda. La fase de frío dio paso a la de fiebre. Un calor abrasador la consumió desde dentro, su piel ardía al tacto. El mundo exterior se disolvió en un delirio febril. Las paredes de lona de su tienda parecían ondular, y las sombras proyectadas por la linterna se retorcían, transformándose en figuras grotescas y danzantes. Tú estás allí, en la sofocante penumbra de la tienda, observando su lucha. Su respiración es superficial y rápida. Murmura frases inconexas, fragmentos de recuerdos de Londres mezclados con las visiones febriles de la jungla. Ves la vulnerabilidad cruda de una mujer que hasta ahora había parecido invencible, reducida a un cuerpo tembloroso en una litera de campaña. El hecho histórico dominante de esta experiencia era la brutal tasa de mortalidad por enfermedades tropicales entre los europeos. Antes del uso generalizado de la quinina como profiláctico, la malaria y la fiebre amarilla diezmaban a los recién llegados. Eleonora, como muchos de su tiempo, llevaba consigo sulfato de quinina, pero su eficacia era variable y los efectos secundarios, severos. Trató de tomarla, pero en su estado delirante, a menudo vomitaba la amarga medicina. Su supervivencia dependía ahora no solo de la ciencia occidental, sino de la resistencia de su propio cuerpo y de los cuidados de sus compañeros. Cosi se convirtió en su enfermero. Dejando a los demás las tareas del campamento, se sentó fuera de la tienda de Eleonora, una presencia vigilante y silenciosa. Le preparaba infusiones de hierbas que, según él, ayudaban a calmar el fuego interior. Un dato curioso de la medicina tradicional de la región era el uso de la corteza de un árbol local, no tan potente como la quina sudamericana, pero con propiedades febrífugas conocidas por los curanderos Fang. Cosi la hervía durante horas hasta obtener un líquido oscuro y amargo, y pacientemente se lo administraba a Eleonora cucharada a cucharada cuando estaba lo suficientemente lúcida para tragar. Los días y las noches se fusionaron en un ciclo tortuoso de escalofríos, fiebre y sudoración profusa.
Durante sus breves momentos de claridad, Eleonora se enfrentó a su propia mortalidad de una forma visceral y aterradora. Lejos de la comodidad de una cama en Londres, lejos de cualquier médico, su vida pendía de un hilo en medio de una inmensidad que era indiferente a su existencia. Los cronistas aún dudan si durante este periodo Eleonora sintió verdadero arrepentimiento por su decisión de viajar. Algunos de sus escritos posteriores sugieren que, incluso en el delirio, su mayor temor no era morir, sino morir antes de haber logrado lo que se había propuesto. En una de las noches más largas, la fiebre alcanzó su punto álgido. Delirando, creyó ver el rostro de su padre, el que le había legado los mapas, de pie junto a su cama. Le hablaba con calma, diciéndole que no tuviera miedo de las sombras. Luego, la visión se transformó en los rostros preocupados de Cossi y Ove, el joven porteador, que le ponían paños húmedos en la frente. En ese instante de lucidez febril, una comprensión la atravesó: no estaba sola. Estos hombres, a los que pagaba por su servicio, la estaban cuidando con una dedicación que iba más allá de cualquier contrato. Sientes la textura áspera pero refrescante del paño sobre tu propia frente, el murmullo bajo y tranquilizador de las voces en una lengua que no entiendes pero cuyo tono es universal. Es el lenguaje del cuidado. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la fiebre se rompió. Una mañana, se despertó empapada en sudor, pero con la mente clara por primera vez en días. Estaba increíblemente débil, sus músculos dolían como si la hubieran apaleado, pero el fuego se había extinguido. Cossi estaba sentado fuera, tallando un trozo de madera. Al verla despierta y lúcida, una rara sonrisa iluminó su rostro habitualmente estoico. Le trajo un caldo claro y la ayudó a incorporarse. La enfermedad la había despojado de todo, de su fuerza, de su compostura, de su rol de líder. Pero al hacerlo, la había humanizado a los ojos de su equipo de una forma que ninguna orden o pago podría haber logrado. Habían visto su fragilidad y no la habían abandonado. La habían cuidado. Cuando finalmente tuvo fuerzas para salir de la tienda, apoyándose en el brazo de Cossi, los porteadores la saludaron con un murmullo de aprobación. Había sobrevivido. Había pasado la iniciación más dura de la jungla. Las sombras danzantes de la fiebre se habían retirado, dejando tras de sí una nueva y profunda conexión con la tierra y, sobre todo, con su gente. Tras su convalecencia, la expedición reanudó su lento avance por el río Ogobe, pero algo había cambiado en la dinámica del grupo. La formalidad se había disuelto, reemplazada por una camaradería forjada en la crisis. Eleonora, aunque físicamente más débil, se sentía mentalmente más fuerte, más conectada con el entorno y con sus compañeros. Fue entonces cuando Cossi decidió que era el momento. No se lo comunicó con palabras, sino con un cambio en el rumbo de la piragua. Se desviaron del cauce principal hacia un afluente estrecho y serpenteante, oculto por una cortina de lianas. Navegaron durante horas por este túnel verde hasta que, de repente, el arroyo se ensanchó y llegaron a un claro en la orilla. Allí se alzaba la aldea de Cossi. No era un asentamiento temporal, sino un pueblo establecido, con cabañas rectangulares de paredes de corteza y techos de hojas de palma, dispuestas ordenadamente alrededor de un espacio central despejado. Era una aldea del pueblo Fang, un grupo étnico que, en la imaginación popular europea de la época, estaba asociado con rumores de canibalismo y una reputación de ferocidad. Los relatos de otros exploradores los describían como salvajes y peligrosos. Cuando la piragua se acercó a la orilla, los niños que jugaban cerca del agua dejaron de gritar y se quedaron mirando en silencio. Los adultos salieron de sus cabañas, sus rostros impasibles y curiosos. Un hombre mayor, con marcas escarificadas en el rostro que denotaban su estatus, se adelantó. Era el jefe de la aldea, el padre de Cossi.
Hubo un intercambio de saludos formales entre padre e hijo en su lengua gutural y musical. Luego, todos los ojos se volvieron hacia Eleonora. Tú sientes el peso de esas miradas sobre ti. No son hostiles, pero son intensamente escrutadoras. Es la mirada de un pueblo que evalúa a un extraño, un intruso en su mundo. Por primera vez, Eleonora no es la observadora, es la observada, el espécimen exótico. El hecho histórico dominante que se ponía de manifiesto en este encuentro era la abismal diferencia entre la percepción europea de las sociedades africanas y su compleja realidad. Los victorianos, en su mayoría, veían a África como un continente sin historia, habitado por tribus primitivas. Lo que Eleonora encontró fue una sociedad altamente organizada, con una estructura social clara, leyes consuetudinarias, una rica tradición oral y un profundo sentido de la comunidad y la hospitalidad. La idea de la barbarie se evaporó ante la evidencia de una cultura funcional y sofisticada a su manera. La recibieron con una formalidad digna. El jefe le ofreció asiento en un taburete tallado y le presentaron un cuenco de vino de palma. Recordando las lecciones de Cossi sobre la etiqueta, Eleonora aceptó el cuenco con ambas manos, bebió un sorbo y lo devolvió con una inclinación de cabeza. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo de ancianos reunidos. Había pasado la primera prueba. Un dato curioso que la sorprendió fue la centralidad del Aba, la casa comunal de los hombres, en la vida de la aldea. Era el centro político, social y espiritual, un lugar donde se tomaban las decisiones, se contaban historias y se realizaban rituales. Como mujer, no se le permitió entrar, pero podía observar desde fuera cómo los hombres se reunían al atardecer, sus siluetas recortadas contra el fuego interior, sus voces un murmullo rítmico que contaba las leyendas de su pueblo. Lejos de ser un signo de exclusión, entendió que era una parte de un orden social con roles definidos, no tan diferente, en su estructura, de los clubes de caballeros de Londres que también la habían excluido. Se quedó en la aldea durante varios días, convirtiéndose en una especie de celebridad local. Las mujeres la invitaban a sentarse con ellas mientras preparaban la comida, enseñándole a machacar la yuca en grandes morteros de madera. Le mostraban sus intrincados peinados y las joyas de cobre que llevaban en tobillos y muñecas. Eleonora, a su vez, les mostraba los objetos de su mundo, su brújula, cuyo movimiento mágico las fascinaba, y su microscopio, a través del cual les enseñó la estructura de una ala de mosquito, provocando gritos de asombro y risas. Los cronistas aún dudan de si los Fang la aceptaron por la influencia de Cossi o si su propia naturaleza, calmada, respetuosa, curiosa, fue la clave. Probablemente, fue una combinación. No llegó como una conquistadora ni como una misionera con la intención de cambiarlos, sino como una invitada que deseaba aprender. Esta postura era tan inusual que desarmó cualquier posible hostilidad. Una noche, el jefe de la aldea, a través de la traducción de Cossi, le hizo la pregunta que todos se hacían: ¿por qué estás aquí? No buscas marfil, no buscas hombres para el trabajo, ¿que busca una mujer sola en nuestro bosque? Eleonora intentó explicar su búsqueda de plantas y peces, de conocimiento por el conocimiento mismo. La idea les pareció extraña, casi incomprensible. Para ellos, el conocimiento siempre era práctico, ligado a la supervivencia, a la curación o al ritual. Sientes la inmensidad del abismo cultural en esa conversación, pero también el tenue hilo de conexión. La curiosidad, aunque motivada por razones diferentes, era algo que compartían. La hospitalidad que recibió culminó en el gesto más simple y profundo. Una de las esposas del jefe, viendo que Eleonora temblaba ligeramente al fresco de la noche, se quitó su propia tela de algodón teñido y se la colocó suavemente sobre los hombros. No hubo palabras, solo una mirada. Una mirada de aceptación, de reconocimiento de una humanidad compartida. En ese gesto,
todas las historias de terror sobre los salvajes se desmoronaron en el polvo. Eleonora había llegado a la aldea Fang esperando encontrar el epítome de lo otro, y en su lugar había encontrado un espejo. Un espejo que reflejaba una forma diferente, pero no inferior, de ser humano. Impulsada por una energía renovada tras su estancia en la aldea Fang y con la total confianza de su equipo, Eleonora se adentró aún más en la red de afluentes del Ogobe, en áreas que ni siquiera Cosi visitaba con frecuencia. Buscaba algo específico, algo que los libros de historia natural apenas mencionaban, un rumor en los círculos académicos, una especie de pez de agua dulce que, según se decía, tenía un método de reproducción único. Su búsqueda se volvió una obsesión metódica. Cada día, lanzaba sus redes de malla fina en arroyos de aguas oscuras, examinaba las pozas estancadas que dejaba la lluvia y pasaba horas inclinada sobre la superficie del agua, inmóvil como una garza. Los días se convirtieron en semanas. Catalogó docenas de especies de peces, muchas de ellas probablemente nuevas para la ciencia occidental. Descubrió 3 tipos de orquídeas que no aparecían en ninguna de sus guías botánicas y llenó cuadernos enteros con dibujos detallados de insectos y helechos. Fue un periodo de una productividad científica febril. Sin embargo, el pez legendario seguía siendo esquivo. Su equipo, aunque paciente, empezaba a preguntarse si estaban persiguiendo a un fantasma. Entonces, una tarde, ocurrió. Estaban en una pequeña laguna apartada, rodeada de una vegetación tan densa que el aire era inmóvil y pesado. El agua era casi negra, teñida por los taninos de las hojas en descomposición. Eleonora había lanzado su red sin muchas esperanzas. Al recogerla, sintió un peso inusual. La mayoría de los peces que atrapaba eran pequeños y plateados, pero esto era diferente. Con cuidado, vació el contenido de la red en una bandeja de esmalte blanco. Y allí estaba. No era un pez grande, apenas del tamaño de su mano. Pero era extraordinario. Su cuerpo era de un azul profundo, casi negro, salpicado de puntos iridiscentes que brillaban como ópalos bajo la luz filtrada. Sus aletas eran como velos de seda, bordeadas de un rojo vibrante. Pero lo más asombroso fue lo que vio después. El pez, un macho, abrió la boca y de ella salió una nube de diminutos alevines, crías vivas que buscaron refugio inmediatamente entre las plantas acuáticas de la bandeja. Era un incubador bucal, un comportamiento extremadamente raro. La criatura que no tenía nombre, el objetivo de su largo viaje, estaba allí, en su bandeja, revelando su secreto. Tú sientes la sacudida de su descubrimiento. Es un momento de pura euforia intelectual. El corazón le late con fuerza, no por miedo ni por esfuerzo, sino por el éxtasis del hallazgo. Todo el viaje, el rechazo, el pacto con Croft, la enfermedad, los peligros, había valido la pena por este instante. El hecho histórico dominante de este momento es la naturaleza de la carrera por el descubrimiento en el siglo XIX. Los científicos y naturalistas competían ferozmente por ser los primeros en nombrar una nueva especie. El nombre del descubridor quedaba inmortalizado en la nomenclatura latina, un pequeño trozo de inmortalidad. Eleonora sabía que este pez, si lograba llevar un espécimen conservado de vuelta a Londres, sería su legado. Podría llamarlo Ainsworthia ichthys o algo similar. Sería su respuesta silenciosa a los hombres de la Real Sociedad Geográfica. Con manos temblorosas por la emoción, preparó cuidadosamente un frasco con alcohol para conservar el espécimen. Hizo dibujos detallados en su cuaderno, anotando cada matiz de color, la forma de las aletas, el número de escamas. Era la culminación de su sueño.
Un dato curioso es que muchos especímenes recogidos en estas expediciones se perdían o dañaban en el arduo viaje de vuelta a Europa, por lo que la correcta conservación en el campo era una habilidad crítica y a menudo subestimada. Eleonora trabajó con una concentración absoluta, ajena al mundo que la rodeaba. Pero cuando el trabajo estuvo hecho y el pez, ahora despojado de su color y vida, flotaba en el líquido ambarino del frasco, la euforia se desvaneció, dejando en su lugar una emoción que no esperaba, una profunda y punzante melancolía. Miró el frasco, luego la laguna oscura de donde provenía la criatura. Había venido hasta aquí, había arrancado este pequeño milagro de su hogar, lo había matado y lo había convertido en un objeto de estudio, en un trofeo. Los cronistas aún dudan de la naturaleza exacta de esta crisis emocional. ¿Fue el remordimiento de una científica que, por primera vez, sentía el peso ético de su propia práctica? ¿O fue una tristeza más personal, una comprensión de que la persecución de una meta a menudo es más satisfactoria que su consecución? Quizás, por un momento, se vio a sí misma en el pez, una criatura única, sacada de su elemento, destinada a ser exhibida y etiquetada en un mundo que no era el suyo. Cossy, observándola desde la orilla, pareció entender su conflicto sin necesidad de palabras. Se acercó en silencio y simplemente dijo, en su lengua, una frase que el porteador tradujo: a veces, el bosque nos muestra sus secretos para que los recordemos, no para que nos los llevemos. Sientes la verdad de esas palabras resonar en el silencio de la laguna. El zumbido de los insectos, el murmullo del agua, el susurro de las hojas, todo parece amplificar la sensación de pérdida. El éxtasis del descubrimiento se había visto matizado por una soledad inesperada. El pez en el frasco era su triunfo, su billete de vuelta al reconocimiento. Pero en ese momento, le pareció un precio terriblemente alto. Por primera vez, se preguntó si el verdadero descubrimiento no era el objeto en sí, sino la belleza efímera de haberlo visto vivo y libre en su propio mundo. La criatura ya tenía un nombre para la ciencia, pero había perdido el que le había dado la jungla. Con su objetivo científico principal cumplido y los especímenes cuidadosamente guardados, el viaje de vuelta por el río Ogobe comenzó. El ritmo era más rápido, a favor de la corriente, pero el ánimo de Eleonora era introspectivo, casi sombrío. La melancolía que la había asaltado en la laguna no la abandonaba. Este cambio de humor coincidió con un cambio en el propio río. A medida que se acercaban de nuevo a las zonas con mayor presencia europea, el paisaje humano se transformaba. Empezaron a cruzarse con más frecuencia con barcazas comerciales, pesadamente cargadas, que remontaban el río con mercancías baratas y volvían con los tesoros de la tierra. Fue en un pequeño puesto comercial fluvial, no mucho más que un embarcadero destartalado y un par de almacenes de hojalata, donde Eleonora se enfrentó a la cara más brutal de la empresa para la que, indirectamente, trabajaba. El puesto era un centro de recolección de caucho y marfil, gestionado por un belga corpulento y de rostro sudoroso llamado Van Rijn, un agente de una de las grandes compañías comerciales que operaban en la región. El aire apestaba a caucho crudo, un olor agrio y químico que se mezclaba con el hedor del pescado podrido y el alcohol barato. Al desembarcar, lo primero que vio fue una pila de colmillos de elefante, blancos como huesos blanqueados por el sol, esperando a ser cargados. Pero no fue eso lo que la horrorizó. Fue la visión de los hombres que trabajaban en el muelle. Eran hombres locales, contratados a la fuerza o mediante deudas fraudulentas, un sistema apenas disfrazado de esclavitud. Sus cuerpos estaban demacrados, sus ojos, vacíos. Se movían con la lentitud del agotamiento, cargando pesados fardos de caucho bajo la atenta mirada de capataces armados con látigos de cuero. Tú la ves quedarse paralizada en el embarcadero. El ruido del puesto, los gritos de los capataces, el chirrido de las poleas, todo parece desvanecerse.
Solo ve los rostros, las espaldas cubiertas de cicatrices, la desesperanza absoluta. Es la maquinaria del imperio despojada de toda su retórica de civilización y progreso. Es la cruda y violenta extracción de riqueza. El hecho histórico dominante que presenciaba era el sistema de concesiones del Estado Libre del Congo y sus prácticas extendidas a las colonias vecinas. Para maximizar la recolección de caucho, las compañías privadas imponían cuotas brutales a las aldeas. Si no se cumplían, se recurría a la violencia, a la toma de rehenes e incluso a las mutilaciones. Aunque Eleonora no se encontraba en el Congo belga, estas tácticas depredadoras se habían filtrado a las operaciones comerciales de toda la cuenca del Congo y sus alrededores. Lo que veía no era una anomalía, era el sistema funcionando a la perfección. Cosi y sus hombres se mantuvieron tensos y en silencio, intentando evitar cualquier contacto visual con los capataces. Había un miedo palpable en su comportamiento. Esta era la razón por la que vivían en aldeas tan remotas, la razón por la que evitaban los puestos comerciales. Un dato curioso y terrible de la época era el uso de las manillas, unos brazaletes de latón o cobre, como moneda para comprar esclavos en siglos anteriores. Ahora, aunque la esclavitud transatlántica estaba abolida, formas de trabajo forzado persistían, y el valor de una vida humana seguía midiéndose en términos de la ganancia que podía generar. Van Rijn la saludó con una efusividad grasienta, asumiendo que ella, como europea, compartía su visión del mundo. La invitó a su porche a tomar una ginebra caliente, alardeando de la cantidad de caucho que había conseguido ese mes. Son perezosos por naturaleza, sabe, dijo, haciendo un gesto hacia los trabajadores. Hay que ser firme con ellos. Es por su propio bien. Les enseñamos el valor del trabajo. La ironía era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Eleonora lo escuchaba, su rostro una máscara inexpresiva. En su mente, contrastaba a estos hombres rotos con la dignidad y la complejidad de la gente de la aldea de Cosi. Los cronistas aún dudan de si Eleonora confrontó directamente a Van Rijn. Sus diarios son ambiguos en este punto, hablando de una conversación fría. Algunos biógrafos sugieren que una confrontación abierta habría sido suicida. Otros, que su silencio fue una forma de cobardía que la atormentaría más tarde. Quizás, simplemente, se dio cuenta de la absoluta inutilidad de las palabras frente a un sistema tan monstruoso. Se levantó abruptamente en medio del monólogo de Van Rijn. «Debo irme», dijo con una voz helada. «Mi equipo me espera». Mientras se alejaba, Van Rijn le gritó, «No se olvide de informar a su patrón, el señor Croft, de la eficiencia de nuestras operaciones, siempre buscamos nuevos socios». La frase la golpeó como un golpe físico. Silas Croft. Su benefactor. El hombre que había hecho posible su sueño. Su pequeña expedición científica estaba financiada por el mismo sistema que producía esta miseria. Ella no era una observadora inocente, era, a su pesar, cómplice. Su búsqueda de conocimiento estaba, en última instancia, entrelazada con esta brutal red de explotación. Sientes la náusea que la invade, una repulsión mucho más profunda que la que sintió durante su enfermedad. Es una crisis moral que sacude los cimientos de su identidad. Su triunfo científico, el pez en el frasco, ahora le parecía obscenamente trivial. De vuelta en la piragua, alejándose del puesto comercial, no miró hacia atrás. Cosi no dijo nada, pero le pasó su propia calabaza de agua, un gesto de consuelo silencioso. El eco del marfil y el caucho resonaba en su mente, no como el sonido del comercio, sino como el lamento de una tierra herida. Y ella, por primera vez, se sintió parte del problema, no de la solución.
La experiencia en el puesto de caucho dejó una cicatriz profunda en el alma de Eleonora. La alegría de su descubrimiento se había agriado, y el propósito de su expedición parecía ahora ambiguo, manchado. Necesitaba un respiro, un lugar donde el aire fuera limpio, no solo de humedad, sino de la corrupción moral que había presenciado. Fue entonces cuando Cosi, intuyendo su desasosiego, le habló de un lugar, el monte Enegala, un pico de granito que se elevaba abruptamente desde la alfombra verde de la jungla. No era una montaña alta para los estándares europeos, pero en el paisaje relativamente plano de la cuenca del río, era un gigante. Para el pueblo Fang, era un lugar sagrado, la morada de los espíritus ancestrales. Cosi le explicó, a través del traductor, que nadie subía al pico por motivos triviales. Era un viaje de peregrinación, un lugar para buscar claridad o para hablar con los que vinieron antes. Eleonora, en su estado de confusión, sintió un impulso irresistible de ir. No era una decisión científica, sino una necesidad visceral. Dejaron la piragua y a la mayoría de los porteadores en una aldea amiga en la base de la montaña y comenzaron el ascenso, solo ella, Cosi y el joven Obe. La subida fue ardua. No había un sendero claro, solo una ruta conocida por Cosi, que serpenteaba a través de una densa vegetación y sobre rocas resbaladizas cubiertas de musgo. El aire se volvió más fresco, más fino. El sonido de la jungla cambió, los ruidos de los insectos y los monos dieron paso al susurro del viento entre los árboles y al canto de aves que no había oído en las tierras bajas. El esfuerzo físico fue una especie de purga. Cada paso, cada respiración dificultosa, era un acto de concentración que la alejaba de los pensamientos oscuros que la habían atormentado. Tú sientes el esfuerzo en tus propios músculos, la quemazón en los pulmones. Sientes como la ropa, húmeda por el sudor, se enfría contra tu piel a medida que ganas altitud. El mundo de abajo, con sus ríos fangosos y sus puestos comerciales, parece cada vez más lejano, cada vez más pequeño. A medida que subían, la vegetación se hizo más escasa. Los árboles gigantes fueron reemplazados por arbustos retorcidos y hierbas resistentes que se aferraban a las grietas de la roca. El hecho histórico dominante de esta ascensión es el profundo significado espiritual que muchas culturas atribuyen a las montañas. Mientras que para la mentalidad victoriana una montaña era un obstáculo a conquistar o una hazaña a registrar, para muchas sociedades indígenas era un punto de conexión entre el cielo y la tierra, un lugar de poder y revelación. Eleonora, educada en la lógica y la ciencia, se encontró abriéndose a una perspectiva que su cultura había descartado como mera superstición. Llegaron a la cima justo antes del atardecer. Era una meseta rocosa y barrida por el viento. Y la vista era sobrecogedora. Desde allí, la jungla no parecía una maraña caótica, sino un vasto mar verde que se extendía hasta el infinito, ondulando en suaves colinas. El río Ogobe era una cinta de plata serpenteante que brillaba bajo el sol poniente. Pudo ver el humo de las aldeas, pequeños indicios de vida en la inmensidad. Por primera vez, podía ver el todo, no solo las partes. Un dato curioso sobre estas cimas sagradas es que a menudo se encuentran en ellas ofrendas modestas, una piedra de forma extraña, una pluma de ave, un pequeño montón de semillas. Cosi se acercó al borde, murmuró unas palabras en voz baja y dejó una pequeña nuez de cola como ofrenda a sus ancestros. No fue un acto de miedo, sino de respeto y continuidad. Eleonora se sentó en una roca, un poco apartada. El viento le azotaba el rostro, secando el sudor y aclarando su mente. No había nada que catalogar allí arriba, nada que recoger. Solo la inmensidad del paisaje y el silencio profundo, roto solo por el viento. Los cronistas aún dudan de lo que ocurrió exactamente en la mente de Eleonora en esa cima.
no fue una conversión religiosa en el sentido tradicional. Fue algo más sutil, un cambio de perspectiva. Mirando hacia abajo, la brutalidad del puesto de caucho y la belleza de la aldea de Cosi eran solo dos puntos minúsculos en un tapiz inmenso. Comprendió que su papel no podía ser el de una simple recolectora de datos, una extractora de conocimiento, como los comerciantes lo eran de recursos. Su deber era diferente. Era ser testigo. Ser una voz. Su trabajo no terminaba con la publicación de un artículo científico. Debía contar la historia completa, la belleza y el horror, la sabiduría y la explotación. Entendió que su verdadero descubrimiento no era un pez en un frasco, sino la compleja y frágil humanidad que había encontrado, tanto en los demás como en sí misma. Sientes la paz de ese momento. El sol se hunde en el horizonte, pintando el cielo con colores que ninguna paleta podría replicar. El mundo parece nuevo, lleno de una claridad dolorosa pero necesaria. La confusión se ha asentado, no en una respuesta simple, sino en un propósito más profundo. Cuando comenzaron el descenso a la mañana siguiente, Eleonora caminaba con un paso diferente. La carga que sentía no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era el peso de la culpa, sino el de la responsabilidad. La cima del monte sagrado no le había dado respuestas divinas, pero le había proporcionado algo mucho más valioso, una brújula moral. Sabía que volver a Londres ya no se trataba solo de presentar sus hallazgos a una sociedad científica. Se trataba de dar testimonio de un mundo que su propia gente estaba ayudando a destruir. El ascenso había sido por ella, el descenso era por ellos. El regreso a la costa fue un viaje a través de un paisaje que ahora le resultaba familiar, pero que veía con nuevos ojos. El río, los árboles, los sonidos, todo estaba imbuido de los recuerdos y las revelaciones de los últimos meses. El objetivo ya no era adentrarse, sino salir. En Glasstown, el señor Dubois la esperaba con una cortesía tan laxa como a su llegada y un pequeño montón de correspondencia que había llegado para ella en barcos de carga esporádicos. Eran sus primeras noticias del mundo que había dejado atrás en casi un año. Se retiró a la misma cabaña sobre pilotes, que ahora le parecía un lujo de privacidad y espacio. Con manos ligeramente temblorosas, examinó la pila de cartas. Había varias de su tía Agatha, una de su abogado y algunas de notificaciones sociales que ya habían perdido toda relevancia. Las abrió con una mezcla de anhelo y aprensión, como si abriera una puerta a una habitación que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. El aire en la cabaña era denso y caliente, pero mientras leía, un frío diferente pareció invadir el espacio. Las cartas de su tía estaban llenas de un parloteo ansioso y desaprobador. Hablaban de los escándalos de la sociedad, del clima terrible, de su preocupante y egoísta desaparición, y de cómo su reputación estaba en ruinas. Cada frase era un recordatorio de las estrechas paredes del mundo que había abandonado. Era un lenguaje que una vez había entendido perfectamente, pero que ahora le sonaba extraño, como un dialecto olvidado. Tú la observas sentada en el borde de la cama, la mosquitera echada hacia un lado como un velo. La luz de la tarde entra a través de la puerta abierta, iluminando las motas de polvo que flotan en el aire. Su rostro, bronceado por el sol y más delgado que cuando llegó, es una máscara indescifrable mientras lee. Te preguntas qué duele más, las palabras de desaprobación o la absoluta incomprensión que revelan. El hecho histórico dominante que subyace a esta correspondencia es la lentitud y la falta de fiabilidad de las comunicaciones en el siglo XIX. Una carta de Londres a África Occidental podía tardar meses en llegar, si es que llegaba. El desfase temporal creaba mundos paralelos. Mientras Eleonora luchaba contra la malaria y negociaba con jefes tribales,
Su tía se preocupaba por una mancha en un vestido de té. Esta desconexión no era solo logística, era profundamente existencial. Un dato curioso era la naturaleza del propio papel. La humedad omnipresente de la costa hacía estragos en la correspondencia. La tinta a menudo se corría, y el papel se volvía blando y quebradizo, a veces con manchas de moho que parecían pequeños mapas de continentes desconocidos. Las cartas que sostenía Eleonora no eran solo mensajes, eran artefactos físicos que habían sobrevivido a su propio y arduo viaje. Eran reliquias de un mundo que ya no se sentía como el suyo. Pero lo más doloroso no fue lo que las cartas decían, sino lo que no decían. No había preguntas sobre lo que había visto o aprendido. No había curiosidad por el mundo que estaba explorando. Solo había preocupación por las apariencias, por las convenciones, por cómo su comportamiento afectaba a los demás en su pequeño círculo social. Era como si su viaje, la experiencia más transformadora de su vida, fuera un mero inconveniente, una excentricidad que debía terminar lo antes posible. Los cronistas aún dudan de si Eleonora esperaba encontrar comprensión en esas cartas. Albergaba una secreta esperanza de que su familia, a pesar de todo, se enorgulleciera de su audacia. ¿O ya se había resignado a la idea de que su camino sería solitario? Sus diarios de este periodo son escuetos, pero revelan una profunda sensación de aislamiento. Un aislamiento que era, en cierto modo, más profundo que el que había sentido en el corazón de la jungla, rodeada solo por su equipo. Después de leerlas, no las guardó cuidadosamente. Las dejó sobre la mesa, una pila de papel inerte. Salió al porche y miró hacia el río, hacia la impenetrable pared verde al otro lado. El sol se estaba poniendo, y el coro de la noche africana comenzaba su sinfonía. Los sonidos que al principio le habían parecido abrumadores y extraños ahora eran familiares, casi reconfortantes. Eran el latido del mundo que se había convertido en su hogar temporal. El silencio de las cartas de Londres era mucho más ensordecedor. Sientes la ironía de su situación. Había viajado miles de kilómetros para escapar de la soledad de su estudio, solo para encontrar una nueva y más profunda forma de soledad. Había construido puentes con personas de una cultura completamente diferente, pero el puente hacia su propio pasado parecía haberse derrumbado. La humedad se había tragado no solo la tinta, sino también la conexión. En ese momento, Eleonora se dio cuenta de que el viaje de regreso a Londres sería mucho más difícil que el viaje de ida. No solo tenía que cruzar un océano, sino un abismo de experiencia que nadie en su hogar podría empezar a comprender. Era una extraña en África, pero temía que, al volver, sería una extraña aún mayor en su propia casa. El viaje de vuelta a bordo de otro vapor de carga, esta vez uno llamado el Iron Duke, fue una extraña inversión de su travesía de ida. El mar, que antes representaba la libertad y lo desconocido, ahora se sentía como una jaula que la llevaba de vuelta a otra. Cada día, el aire se volvía un poco más frío, el sol menos intenso. Cambió sus ropas de sarga por las lanas más pesadas de su guardarropa londinense, y la sensación de la tela gruesa contra su piel bronceada le resultaba ajena, constrictora. Cuando el Iron Duke finalmente remontó el Támesis, la visión de Londres bajo un cielo perpetuamente gris no le produjo la alegría del regreso a casa, sino una opresión sorda. La ciudad parecía más ruidosa, más sucia, más abarrotada de lo que recordaba. El olor a carbón y a agua estancada del río le revolvió el estómago. Se había acostumbrado a los olores de la tierra y la vegetación. El orden geométrico de las calles y los edificios le pareció antinatural después de la caótica perfección de la jungla. Su llegada no fue anunciada. Simplemente, tomó un carruaje a su casa de Kensington, la misma de la que se había escabullido más de un año antes. La señora Gabel,
su ama de llaves, abrió la puerta y se quedó boquiabierta, como si viera un fantasma. Y en cierto modo, lo era. Eleonora Ainsworth, la dama pálida y reservada, había muerto en algún lugar del río Ogobe. En su lugar estaba esta mujer de piel tostada por el sol, con una mirada directa y lejana en sus ojos, y una forma de moverse que había perdido la rigidez victoriana y había adquirido una eficiencia silenciosa. Tú la ves cruzar el umbral de su propia casa. El aire del interior es quieto, huele a cera y a polvo. Todo está exactamente como lo dejó, los muebles pesados, las alfombras gruesas, el reloj del abuelo marcando el tiempo con su tic-tac solemne. Pero nada es igual, porque ella es diferente. Te das cuenta de que no ha vuelto a casa, ha llegado a un museo de su vida anterior. Su regreso causó una pequeña conmoción en su círculo social. Su tía Agatha la recibió con una mezcla de alivio y reproche histérico. La noticia de su expedición, no un retiro de salud, sino un viaje real y peligroso a África, se extendió como un reguero de pólvora. Se convirtió en una curiosidad, una rareza. La invitaban a cenas y tés no por afecto, sino por el morbo de escuchar sus aventuras. El hecho histórico dominante de su reintegración fue el rol increíblemente limitado que la sociedad victoriana tenía para las mujeres que desafiaban las normas. Podían ser excéntricas, pero siempre dentro de ciertos límites. Eleonora los había pulverizado. No sabían cómo clasificarla. No era una esposa, ni una viuda, ni una solterona dedicada a la caridad. Era la exploradora. Una etiqueta que la aislaba tanto como la definía. En estas reuniones sociales, se sentía como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Las conversaciones le parecían triviales, las preocupaciones absurdas. Hablaban del último sermón del obispo mientras su mente vagaba por los sonidos de un campamento en la jungla. Se quejaban del servicio mientras recordaba la dignidad del jefe de la aldea Fang. Un dato curioso es que intentó publicar sus hallazgos. Escribió un artículo detallado sobre el pez incubador bucal y lo envió a la Real Sociedad Geográfica. Lo publicaron, pero en una sección menor de su revista, y atribuyendo la verificación final a un zoólogo masculino del Museo Británico que examinó su espécimen. Su nombre aparecía casi como una nota a pie de página. Se reunió una vez con Silas Croft en una oficina mucho más respetable que la taberna de los muelles. Le entregó sus mapas y notas comerciales. Él estaba satisfecho, casi impresionado. Así que lo logró, señorita Ainsworth. Sobrevivió. Había un matiz de sorpresa en su voz. Le pagó el resto de lo acordado, y el trato se cerró. Pero Eleonora no mencionó lo que había visto en el puesto de caucho. Los cronistas aún dudan de por qué guardó silencio en ese momento. ¿Fue miedo, pragmatismo, o la abrumadora sensación de que un hombre como Croft no entendería, ni le importaría, su crisis moral? La ironía más cruel fue su intento de dar testimonio. Escribió cartas a los periódicos, dio una pequeña conferencia en una sociedad literaria femenina, describiendo no solo la belleza de la tierra, sino también la brutalidad del sistema de explotación que había presenciado. Su público escuchaba con una fascinación horrorizada, como si les contara un cuento gótico. Aplaudían cortésmente, pero no comprendían la urgencia, la realidad. Para ellos, era una historia de un lugar lejano y bárbaro. No veían el hilo que conectaba sus propias comodidades, el caucho de sus botas, el marfil de las teclas del piano, con el sufrimiento que ella describía. Siente su profunda frustración, el aislamiento de ser la única que ha visto ambos mundos con claridad. Es el fantasma con la piel bronceada, rondando los salones de Londres, hablando una lengua que nadie más puede o quiere entender. Ha vuelto, pero está más sola que nunca.
El hogar ya no es un lugar, sino un recuerdo. Y se da cuenta de que la jungla, con todos sus peligros, había sido un lugar mucho más honesto y, a su extraña manera, mucho más acogedor. Allí, al menos, los peligros eran visibles. Aquí, estaban ocultos bajo capas de cortesía, indiferencia y una riqueza construida sobre la miseria de otros. Ya no pertenecía a este mundo. Quizás, nunca lo había hecho. Los años que siguieron al regreso de Eleonora no fueron de aventuras exóticas, sino de una batalla silenciosa y persistente. Abandonó los intentos de reinsertarse en la sociedad londinense. El fantasma con la piel bronceada encontró que los salones eran más sofocantes que la jungla en pleno mediodía. Usando el dinero que le quedaba de su herencia y las ganancias de su pacto con Silas Croft, compró una pequeña casa de campo en la costa de Cornualles, un lugar azotado por el viento y el mar, lo más lejos posible de la opresiva cortesía de la capital. Allí, en un terreno rocoso que daba al Atlántico, comenzó su proyecto final. No fue otra expedición, sino la creación de un jardín. Pero no un jardín inglés ordenado y simétrico. Fue un intento de recrear un eco, un susurro, del mundo que había dejado atrás. Con la ayuda de un vivero especializado en plantas exóticas, adquirió especies que se asemejaban a las que había visto en África, helechos arborescentes, guneras de hojas gigantescas, bambúes que crecían en densos matorrales. Construyó un gran invernadero de cristal y hierro, una biosfera personal donde, con calor y humedad artificial, podía cultivar las orquídeas y las plantas tropicales más delicadas que sus contactos le enviaban de todo el mundo. Tú la ves en sus últimos años, una figura encorvada pero aún resuelta, con las manos cubiertas de tierra, no de guantes de encaje. Su pelo, ahora completamente blanco, lo lleva recogido en un moño práctico. Su piel está surcada de arrugas, mapas de una vida de sol y viento. Hay una paz en sus movimientos que nunca tuvo en los salones de Londres. Su casa se convirtió en un santuario y en un centro de investigación no oficial. Mantuvo una correspondencia constante con botánicos, antropólogos y, a veces, con misioneros y comerciantes, siempre buscando noticias, especímenes, información. El hecho histórico dominante de esta etapa de su vida es como muchas mujeres victorianas con intereses científicos, excluidas de las instituciones formales, crearon sus propias redes informales de conocimiento. Su salón no era para el té, sino para examinar escarabajos bajo el microscopio con el hijo del vicario local, que compartía su pasión, o para discutir las complejidades de la gramática Fang con un lingüista jubilado. Financió de forma anónima 2 pequeñas expediciones de jóvenes naturalistas, con la estricta condición de que sus métodos fueran éticos y respetuosos con las poblaciones locales. Su legado no estaría en su propio nombre, sino en el trabajo que inspiraba en otros. Un dato curioso es que en una de las paredes de su estudio, junto al gran mapa de África, colgó una única talla de madera oscura, un regalo de despedida del jefe de la aldea de Kosi. Era una máscara estilizada, no para ser usada, sino para ser recordada. Para los pocos visitantes que preguntaban, ella simplemente decía que era un recordatorio de que hay muchas formas de ver el mundo. Nunca volvió a África. Quizás sabía que el lugar que recordaba ya no existía, o que ella misma ya no tenía la fuerza para el viaje. Pero nunca la abandonó. En las noches de tormenta, cuando el viento aullaba y golpeaba los cristales de su invernadero, se sentaba dentro, rodeada del calor húmedo y el olor a tierra mojada y a flores nocturnas. Cerraba los ojos y podía escuchar el chapoteo de las pértigas en el río Ogobe, el coro de la jungla, el murmullo de las conversaciones alrededor del fuego. Los cronistas aún dudan de si encontró la felicidad en esos últimos años. La felicidad era quizás una palabra demasiado simple para la compleja paz que había cultivado. Encontró un propósito.
Se convirtió en una guardiana de historias, una archivista de mundos que estaban desapareciendo rápidamente bajo el avance del imperio. Escribió sus memorias, no para su publicación, sino en una serie de cuadernos encuadernados en cuero, detallando no solo sus hallazgos científicos, sino sus reflexiones, sus miedos y su profunda crítica a la arrogancia colonial. Un día de otoño, simplemente no se despertó. La encontraron en su cama, con la ventana abierta al mar y una ligera sonrisa en los labios, como si escuchara un sonido lejano que nadie más podía oír. El murmullo de las hojas de palma. Sientes el silencio de esa casa después de su partida. No es un silencio vacío, sino uno lleno de la presencia de una vida extraordinaria. El viento agita las hojas de los bambúes en el jardín, un sonido como el de una lluvia suave. Su historia no terminó con su muerte. Se filtró en las cartas que escribió, en los jóvenes científicos que financió, en los cuadernos que dejó atrás y que serían descubiertos décadas más tarde por una sobrina nieta. Su legado no fue un monumento de piedra, sino algo mucho más duradero, un susurro. Un susurro que habla de valentía, de contradicción, de la importancia de mirar más allá del mapa, y de escuchar las historias que la tierra y su gente tienen que contar. El murmullo de las hojas de palma, un sonido que había viajado desde el corazón de África hasta una costa rocosa de Cornualles, y que, si escuchas con atención, todavía se puede oír. Y así, el viaje de Eleonora Ainsworth llega a su suave conclusión, no con el estruendo de un final, sino con la calma de una marea que se retira, dejando tras de sí tesoros pulidos por el tiempo. Su historia es un tapiz tejido con los hilos de la audacia y la soledad, de la rebelión silenciosa contra un mundo que intentó definirla y de la profunda conexión que encontró en otro. Fue una mujer que partió en busca de la ciencia, de especímenes que catalogar y nombrar, pero que en el proceso descubrió la inmensurable complejidad del corazón humano, tanto en la hospitalidad de una aldea en la jungla como en la brutalidad codiciosa de un puesto comercial. Regresó a su tierra natal no como una heroína conquistadora, sino como una testigo portadora de verdades incómodas, una extraña en ambos mundos, el que dejó atrás y el que nunca pudo poseer del todo. En sus últimos años, rodeada por el eco de África que cultivó en su jardín de Cornualles, encontró una forma de paz, una reconciliación con las contradicciones de su vida. Su legado no se encuentra en los anales de las grandes sociedades que la rechazaron, sino en el murmullo persistente de su historia, que nos recuerda que los viajes más importantes no siempre se miden en millas recorridas sobre un mapa, sino en la distancia que el alma viaja para encontrarse a sí misma. La suya fue una vida que demostró que el poder no siempre grita, que la verdadera exploración reside en la humildad de escuchar, y que a veces, el hogar no es el lugar de donde vienes, sino el lugar que finalmente entiendes. Dulces sueños.